Hola, ¿qué tal amigos? Pues nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por estar al pendiente de estas emisiones que pues hacemos con toda la intención de que puedan ser de mucha utilidad para ustedes, como siempre lo comentamos. Bueno, está conmigo una vez más Noé. Hola a todos, un gusto y un privilegio estar aquí nuevamente para charlar de este tema. Así es, y pues bueno, sigue también con nosotros Omar. Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, saludos, igual un gusto, placer aquí estar con ustedes. Así es, Gracias, Omar. Gracias, y pues bueno, estamos dándole seguimiento, continuidad al tema que abordamos la sesión pasada, de que pues bueno, obviamente dejamos incompleto, por cuestiones de tiempo más que nada. Pues bueno, estamos aquí para darle para seguimiento, ¿no? a seguimiento. este tema. Había unas cuestiones por ahí que quedaron pendientes, obviamente, bueno, por si no recuerdan, el tema es posmodernidad, ¿no? Tratamos en la sesión anterior de hacer una definición un poquito más general para que entendiéramos todos, aún los que no estamos muy familiarizados con el tema, a qué nos referimos con este tema tan importante en la sociedad, en la cultura en general, y obviamente en las iglesias cristianas también, que pues como hemos mencionado antes con anterioridad, pues este podcast tiene una cosmovisión cristiana, ¿no? Así es. Desde un punto de vista, es un enfoque cristiano. Entonces, pues bueno, no sé si nos quieres hacer un resumen, Noé. Sí, claro. Platicábamos el episodio pasado, justamente como tú decías, ¿no? De la posmodernidad. Y bueno, lo primero que mencionábamos es que se refiere o es un término que se utiliza para clasificar una etapa histórico-cultural dentro de nuestra sociedad y que bueno, obviamente como el prefijo lo dice, pos, es después de la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que para comprender el fenómeno histórico de la posmodernidad, pues tendríamos que entender pues la modernidad, ¿no? Que básicamente la modernidad se caracterizaba por ser la etapa de los grandes relatos y las grandes verdades, ¿no? Básicamente son tres: la fe, la razón y la ciencia, ¿no? Platicábamos también de el fracaso de la modernidad, que haciendo esa crítica auténtica, pues podemos ver que son grandes verdades que tienen un fundamento, pero que el error fue haber desvinculado de algún modo o no haber visto la compatibilidad que había entre estas tres grandes verdades, y a final de cuentas pues hubo sucesos o hechos históricos que hicieron fracasar el ideal de la modernidad, que era el progreso de la humanidad. Ya hablamos de esos grandes relatos, y entonces la posmodernidad surge como esa crítica a la modernidad, como ese intento de deconstruir los grandes relatos. Y bueno, lo que encontramos con Jacques Derrida es que hay una excesiva deconstrucción y una deconstrucción irracional, porque la posmodernidad lo que hace es antagonizar contra toda la verdad que sostenía la modernidad, contra los grandes relatos o las grandes verdades, y por lo tanto ir completamente en contra de lo que la modernidad sostenía como las verdades, ¿no? Y hablábamos de que básicamente la posmodernidad tiene dos características esenciales, ¿no? Que es la muerte de los grandes relatos o de las grandes verdades, y entonces la exaltación de los pequeños relatos. Ahorita justamente vamos a hablar sobre eso. Y la exaltación de la víctima, ¿no? Del sistema, que es nuevamente ese enfoque irracional, ¿no? y lógico de colocar a la víctima del sistema de la modernidad, que no negamos que no exista, ¿no? Lo quiero volver a mencionar. No es que no creamos que haya habido machismo, que haya habido diferentes tipos de opresiones, vamos a decirle así. Sí. Sin embargo, la posmodernidad cae en una generalización donde en un pensamiento neomarxista cultural o binario pone a un grupo de personas como pues, los abanderados del mal, y a la víctima exaltada pues como el héroe, ¿no? Como el importante, como el que va a cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, obviamente esto, entendiéndolo desde una postura lógica, científica, filosófica, pues es un error, porque no es el hecho de que una persona actúe éticamente, por ejemplo, correctamente, o sea científicamente avanzada, o no depende pues ni de su género, ni de su raza, ni de cualquier otro tipo de estas características, ¿no? Ni de su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento creo que es interesante poder hablar de ese contraste, hacer una especie de reflexión en torno al gran relato que daba la modernidad y el pequeño relato de la posmodernidad,
que es el que antagoniza, ¿no?, contra este relato, ¿no? Haciendo como un contraste, ¿no?, entre una verdad y la deconstrucción que intenta hacer el posmodernismo, ¿no? Bien. Uh-huh. Entonces, bueno, para esto le vamos a pedir a Omar que nos guíe en estas características que tiene la era posmoderna en contraste con el modernismo, ¿no?, con el relato de la modernidad. Sí. Ok, fíjate que como primer punto yo puedo ver aquí que la posmodernidad trae un hedonismo contra la laboriosidad, ¿no? Y aquí hablamos que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación eran valores que predominaban en la cultura moderna. Uh-huh. Y eso era algo bueno, era algo que ellos percibían como la llave del progreso, del éxito en el ser humano. Hoy en día, el hombre posmoderno ha reconocido que no puede cambiar al mundo, que ya lo intentó, fracasó, y por ello se ha rendido y ha optado por tomar otro camino, uh-huh, por disfrutar de él, y el camino que ha tomado, ha surgido una sociedad hedonista cuyo fin supremo es la búsqueda del placer. El placer. Uh-huh. Y ahí nos damos cuenta que hoy la sociedad está inmersa en el yo, en la búsqueda de su propio placer, si podemos poner aquí algunos ejemplos, ¿no? No sé qué se les ocurre a ustedes, dando ejemplos ya más cotidianos, ¿no?, acerca del hedonismo con la laboriosidad. Bueno, pues, digo, yo por ejemplo pensaba justamente en que parte de este relato que tenía la modernidad era justamente de que el trabajo te llevaba a un progreso, ¿no? Y es real, ¿no? Digo, los que hemos visto, la gente de ese tiempo estaba más dispuesta a sacrificar ciertos placeres por alcanzar ciertas cosas o darle ciertas cosas a la familia, ¿no? Sí. Yo creo que de esos ejemplos que tú dices, pues creo que la juventud de ahora es un claro ejemplo, sin generalizar, pero los comentarios que uno ahora escucha son, pues lo que yo quiero es pasármela bien, ¿no? Y es más, a mí no me interesa, por ejemplo, formar una familia o un hogar, porque eso me implica trabajo, claro, ¿no? Implica un esfuerzo. Ahora sí que para los que estamos casados, para los que tenemos hijos, sabemos perfectamente que cuando tú te casas y tienes hijos, tu yo automáticamente cesa. Claro, esa disposición o un segundo término. Claro, esa disposición a morir a uno mismo, de sacrificarse laboralmente por el otro, es una de estas características. Queda mermada, ¿no? Y la búsqueda del placer, creo que siempre ha existido, porque el hedonismo siempre ha existido, pero aquí la sociedad o la ideología posmoderna hace una exaltación hacia eso, ¿no? Yo he escuchado inclusive de personas de la misma, o sea, que pertenecen a la iglesia cristiana, participar y formar parte de esta cultura hedonista, donde lo único que les importa, y así me lo han dicho, es yo lo único que quiero es pasármela bien. Así es. ¿No? Disfrutar la vida. Así es. ¿no? Y digo, no es que estemos en contra tampoco de esos pequeños placeres. O que estamos haciendo una apología a que te tienes que casar y que tienes que tener hijos. Digo, ¿no? Estamos hablando de libertad también, lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Lo que implica la libertad. Ellos lo pueden hacer, pueden tomar esa decisión. Por eso es que se llama libertad. Yo lo único que diría sería tener cuidado cuál es el motor, el objetivo, por qué lo estás haciendo. Claro. ¿No? Y digo, el relato posmoderno a lo que lleva a la sociedad y a la juventud, pues es al placer, a buscar puro placer. O sea, prácticamente viven para la fiesta, voy a decirlo así, ¿no? Digo, no nada más la fiesta, ¿no? Pero viven para tener placer, ¿no? Eso es como su... Para la juerga, como dicen. Esa es la finalidad de sus vidas, ¿no? Inclusive hasta de sus trabajos, ¿no? Hay gente que trabaja simplemente para poder tener recursos para vivir toda esta exaltación del hedonismo, ¿no? Sí, sin duda. Y la cuestión del consumo también, ¿no? Claro, es parte del hedonismo, porque es esa conducta materialista de querer tener, inclusive tener cosas que ni necesitas, ¿no? Claro, claro. O por el todos llegamos a caer en eso. Sí, la verdad, ¿no? Digo, parte de la sociedad capitalista en la que vivimos nos lleva un poco a veces a querer tener objetos o cosas que realmente ni necesitamos, ¿no? Que son de algún modo innecesarios, ¿no? Bueno. Y bueno, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación son valores que predominan en la Biblia, que nos llevan a una satisfacción personal
pero siempre buscando el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. O sea, son valores que, aunque hoy la sociedad los ha dejado a un lado, siguen estando presentes dentro de nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Que más adelante a lo mejor hablaremos un poquito más de ello, ¿no? Yo creo, por ejemplo, ahorita que decías eso, que creo que hemos llegado a experimentar los que estamos aquí, y creo que hace falta que vivan eso también, por ejemplo, los jóvenes, es que también hay satisfacción en esforzarte y en trabajar, disciplinarte por lograr algo, y aunque te cueste mucho trabajo, hasta lo valoras más, ¿no? Sí. También hay una satisfacción en el esfuerzo, ¿no? En la laboriosidad. Sí. Pienso en los estudiantes de ahora, por ejemplo, y justamente haciendo este contraste entre hedonismo y laboriosidad, y básicamente lo que quieren es no estudiar, ¿no? Es decir, ya la escuela se vuelve un tormento, ¿no? Claro. Y ellos mismos se sienten de algún modo hasta ofendidos psicológicamente de que se les exija un esfuerzo. Sé que tienes mucho material al respecto. Sí, muchísimo, ¿no? Realmente sí. Hay muchos ejemplos de personas que básicamente lo que quieren es que se les regale un título, claro. No se quieren esforzar y acusan a los profesores que les llegan a exigir un poquito más, pues de personas que psicológicamente los están dañando, ¿no? Y esto es muy grave porque justamente habla de esto, ¿no? De la poca capacidad de disciplinarse en la labor de hacer alguna cosa, ¿no? No se diga lo demás. Sí. Se vive también en el ámbito de la iglesia, ¿no? Cuando tú invitas a la iglesia a participar, a trabajar, a algún servicio, en algún ministerio, te das cuenta que hoy la iglesia simplemente quiere disfrutar un placer personal sin llegar a un esfuerzo, sin llegar a algo que les cueste trabajo, ¿no? Claro. Entonces en esta parte... Aún hasta en el mismo servicio, ¿no? Es como de, ok, sí participo, pero simplemente en recibir, ¿no? Pero cuando ya el servicio implica pues un esfuerzo, una laboriosidad, entonces pues ahí ya no me gustó, ¿no? Ya no participo de ese esfuerzo, ¿no? Sí. Así es. Ok. Otra característica que tenemos aquí es el relativismo contra el absolutismo. La época moderna es la época de los absolutos, ya sea los absolutos en relación a las verdades cristianas que se veía en Dios y en su palabra, uh-huh. y aún en cambio la posmodernidad tiene que ver más con relativizar esa verdad, ajá, ¿no? Sí, ¿no? La ética y la moralidad surgen en función del hedonismo, engendrando sus propias verdades, su propia moral, su propia ética. Sí, es una redefinición de la moral, ¿no? Sí. Escuchaba hace tiempo de alguien decir, ningún tribunal, ninguna corte, ninguna ideología tiene el derecho de redefinir la moral. Sí. Es bien importante esto y que podamos entender que tiene una consecuencia grave el tratar de redefinir lo que es la moral. Hace un tiempo en el trabajo un compañero me preguntaba, ¿no? Que ¿por qué era, hablando de este relativismo, ¿no? Sí. Que por qué, que para empezar me decía, es que no existen verdades absolutas. Y yo le decía, ¿no? Esta gran pregunta con la que terminas ese argumento y le dices, ¿estás absolutamente seguro de eso? Él claro, se dio cuenta de esa trampa en la que había. Sí. Digo, trampa en el sentido de que pues estás utilizando su misma afirmación para... Claro, tú estás diciendo que no existe una verdad absoluta como si eso que estás diciendo fuera una verdad absoluta. Entonces el mismo argumento se autodestruye, vamos a decirlo. Entonces por sí mismo, me decía, bueno, pero ¿por qué? Entonces es que para mí eso no está mal, ¿no? Para mí ciertas cosas no están mal. ¿De dónde viene todo eso? Y bueno, ya podríamos, yo le hablaba de que porque me decía, es que ¿por qué la Biblia, por qué la moral es lo correcto? ¿Por qué no la Constitución? Y yo le decía, ok, ¿quieres saber en qué está basada la Constitución? Para empezar, la Constitución mexicana está basada, como muchas otras cosas, en la Constitución, por ejemplo, americana, ¿no? Tendemos mucho a hacer eso. Sí, porque no es que estamos constituidos occidentalmente bajo una misma cosmovisión. No es que esté mal, y la Constitución americana está basada en todo eso. O sea, si tú te vas en una regresión, ¿no? En los valores, exactamente, ajá. ¿No? Y es más, te voy a decir así, Estados Unidos, como ya lo habíamos comentado, fue la primera nación fundada bajo ese principio bíblico, principio cristiano. Entonces, ahí tienes tu respuesta, ¿no? No va a haber contradicción en lo que la Constitución establece a lo que la Biblia establece. Es, de hecho, algo muy parecido. Claro, escritas en temporadas diferentes y en contextos distintos, pero van a ese mismo principio ético del respetar, por ejemplo, a los demás.
¿no? Esa verdad de respeta a los demás, contradictoriamente a lo del yo, a la parte en la que esa parte posmoderna nada más se enfoca en la persona, en el yo disfrutar y no ver a los demás, dejarlos de lado, ¿no? Contradice. De hecho, es algo que platicábamos, ¿no? Que cuando ustedes estén escuchando esta descripción que nosotros hacemos de la posmodernidad, se irán dando cuenta que hay muchas contradicciones a lo que nosotros como cristianos tenemos como doctrina, ¿no? O sea, el simple hecho de definir qué es la posmodernidad, te das cuenta que contradice o va en contra de lo que nosotros conocemos como moral principalmente. Y justamente hablando de esto, ¿no? Lo que dice el pensamiento posmoderno es que no existe la verdad absoluta. Ya de inicio eso ya nos contradice lo que nosotros creemos, ¿no? Sí, con respecto a esto, me parece importante hacer una aclaración que inclusive llega a ser Jordan Peterson, porque creo que es esto mismo, ¿no? Es poder ver que sí hay parte de verdad en esta afirmación de que no hay, o hay situaciones en donde no hay una verdad absoluta, ¿no? Él decía que hay situaciones de la vida cotidiana donde sí lo que tiene que ver es la interpretación que uno tiene de ciertos hechos o de ciertos acontecimientos, y donde él dice, si es real que nosotros como seres humanos hay áreas de nuestra vida donde efectivamente no hay una verdad absoluta en el sentido de que es nuestra interpretación de lo que consideramos mejor hacer. Sí. Pero el problema es que esto no aplica en todas las áreas, ¿no? Porque el problema de esta deconstrucción es que niega toda verdad, ¿no? Y entonces esto es una locura, porque a final de cuentas, si tú niegas toda verdad, le quitas el sentido a lo que la misma palabra dice, ¿no? De verdad. O sea, la verdad a lo que se refiere es a ese emparejamiento que hay con la realidad, esa consistencia que hay con la realidad. Sí. En ese sentido es en el que es necesario que exista una verdad. Si no hay una verdad, no hay una orientación humana sobre pues ninguna cuestión, pero no nada más de comportamiento, ¿no? Sino que hay verdades científicas, hay verdades lógicas. Por ejemplo, hablábamos el otro día de los principios de la lógica y hablamos del principio de identidad simplemente, ¿no? Uh-huh. Y un principio lógico es que una cosa es lo que es y no puede ser otra cosa, ¿no? Esa es una verdad que por más que tú te aferres a decir, no, pues cada quien tiene su propia verdad, no vas a poder disociarla, ¿no? El claro ejemplo creo que en nuestros tiempos es, por ejemplo, los transexuales o la transespecie, ¿no? Que es, bueno, yo me siento un perro y entonces, pues soy un perro, ¿no? No, espérate, aquí no hay una cuestión de que tu verdad o mi verdad, ¿no? Sí. Y algo también en este caso, en este tipo de situaciones que es importante decir es que es falso eso de que cada opinión es verdadera, claro. ¿No? No es real, ¿no? Una cosa es, y por eso es nuestro eslogan, ¿no? Sí. Una cosa es tu opinión y otra cosa es la verdad. Puede ser que tu opinión esté en cierta concordancia con la verdad, pero no siempre es así, ¿no? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo que no podemos ser relativistas morales y al mismo tiempo profesar fe en Jesús? Claro, porque no. va totalmente en contra. Pero también hay muchos cristianos, mucha gente dentro de la iglesia que está viviendo como relativista moral. Claro. Y profesa la fe cristiana, o sea, con sus propias verdades. Quiero ser, sin tocar fibras o temas específicos. Sí. Un ejemplo, está la verdad absoluta en la Biblia. Tú te dices profesar la fe en Jesús, pero corrompes esa verdad absoluta con tu modo de pensar, con tu pensamiento, y llegas a ser un relativista moral, consciente e inconscientemente, poniendo tus propios argumentos, tus propias ideas acerca de una verdad o un mandamiento que es absoluto. Sí, por ejemplo, un ejemplo de verdad absoluta es el pecado, ¿no? Sí. Es decir, no puedes predicar que algo que está establecido como verdad absoluta, que es el pecado en nuestra doctrina, hablando de nuestra doctrina, como si no lo fuera, ¿no? Sí. Y vemos claros ejemplos de que hay gente que maneja ciertos argumentos para negar estas verdades absolutas, ¿no? Sí. Y bueno, lo que yo sí quería agregar también es que lo que busca esta idea posmoderna es a una verdad ajustada a nuestra opinión y no al revés, ¿no? Nuestra opinión ajustada a lo que es la verdad. Sí, ¿no? Sí.
Y bueno, además negar la verdad absoluta lleva a contradicciones. Es decir, si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y esas dos verdades decimos que son válidas, pero son contradictorias, ya ahí de inicio hay una contradicción porque la misma definición de verdad es eso, ¿no? Entonces no puede ser, es contradictorio que dos disque verdades se contradigan entre sí, ¿no? Una tiene que ser verdad y la otra tiene que ser falsa. No hay más. Así es. Bueno, otra característica que estamos hablando en contraste con la época moderna es el individualismo contra el colectivismo. Híjole, ese es algo bien importante que se está viviendo y mucho de la posmodernidad. Ya no hay una búsqueda del bien común. El individuo no se proyecta como servidor de la sociedad, sino más bien como alguien que se sirve de esta sociedad, ¿no? Y se ha pasado de ser servidor a ser alguien que se ha servido. Y esto es bien, lo podemos ver, ¿no? En las redes sociales, en las diferentes plataformas, a la gente en ese individualismo ya no buscamos el bien cuando hay principios bíblicos que nos enseñan a buscar el bien. Sí, podemos pensar en nuestro Señor Jesús que justamente lo que dijo fue eso, ¿no? Ustedes piensan que el más grande es el que está en la mesa y lo sirven, ¿no? Y dicen, en el reino de los cielos no es así, ¿no? Sí. Es decir, el más grande es el que viene y sirve a los demás, ¿no? Y efectivamente lo que vemos en esta época es un yo desmoderado, egoísta, que solo lo que busca es su propia autosatisfacción, su propio progreso, y los demás pues no le importan, ¿no? Fíjate que ya se vivía, ¿no? En Génesis vemos a Caín cuando Dios le pregunta de su hermano Abel, y él contesta, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Entonces todas esas tendencias ya existían. Claro, así es. Que nuevamente la sociedad las está... Sí, son cosas que de algún modo no son nuevas, pero que en esta época están estos pequeños relatos, vamos a decirle, pues son los que ahora se quieren posicionar como las grandes verdades ideológicas, ¿no? Digo, el relativismo también ha existido siempre, ¿no? Yo pienso en los filósofos griegos, por ejemplo, y por ejemplo Protágoras era un gran ejemplo de relativista, que él decía que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea que el hombre era el que establecía lo bueno y lo malo, y por lo tanto pues es relativo, porque depende de lo que tú consideres bueno y lo que el otro considere bueno. Y Platón fue alguien que luchó contra eso, ¿no? O sea, siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es un tiempo como de mayor auge hacia ese tipo de pensamientos. Claro, todo esto nace de la idea del pensamiento humano, ¿no? No es que haya sido revelado de otra manera, o sea, esto es completamente humano. Hace rato hablábamos un poquito de esa guerra casi, bueno, no eterna, pero sí constante que hay entre el capitalismo y el socialismo, en el que nos podemos dar cuenta que no es que uno de los dos sea malo y el otro bueno, sino que realmente la maldad emana del hombre, ¿no? El hombre es el que echa a perder cualquier sistema. Sí, ¿no? Sí. Entonces, es una de las tesis de Dussel, ¿no? Que dice, independientemente de si tú seas capitalista o seas comunista, lo que seas, tú vas a encontrar en esos dos sistemas que si no hay una visión, como comentábamos ahorita, de colectivismo, de ayuda al otro, lo que vas a encontrar es que los dos sistemas van a fallar, porque en el capitalismo pues el gran empresario te va a explotar, te va a oprimir y solo va a buscar su riqueza, y en el otro sistema lo que pasó, ¿no? Que se volvió una tiranía y los que estaban en el poder vivían como dioses y tenían a los otros, sí, en igualdad de condiciones, pero en una igualdad de condiciones pésima, ¿no? Y eso es justamente... Y hay ejemplos modernos de esa... Eso justamente es el yo, ¿no? Y es también el amor a las riquezas, ¿no? Sin duda alguna. Todo está conectado, ¿no? Sí, está bien interesante. Sí, de algún modo es toda esta ideología humana conectada, ¿no? Así es. Que, como ven ustedes, bueno, otra característica es el narcisismo contra el prometeísmo, ¿no? Y aquí vemos el hombre moderno se identificó con ciertos ideales, ¿no? Del mítico Prometeo, el cual arriesgó su vida para traer a la tierra el fuego, ¿no? Y todas esas cosas, pero pues aquí vemos dos contrastes también en esta posmodernidad. Pero fíjate, hay un mandato en la Biblia que dice amar al prójimo como a ti mismo, y eso es bien importante que nosotros entendamos que la época posmoderna pues lo venimos diciendo, busca siempre el yo primero, yo después y yo hasta el último. Entonces se crea hasta cierto punto un individualismo
total. Sí, y que está conectado, es básicamente lo mismo, ¿no? El narcisismo es ese enamoramiento hacia uno mismo y el prometeísmo se supone que es ese arriesgar o ese sacrificar por los otros, ¿no? Inclusive hasta aunque te cueste la vida. Y digo, en nuestro pensamiento cristiano, el llamado es a dar nuestra vida por nuestros amigos, por nuestros hermanos, ¿no? Y dar nuestra vida, obviamente lo entendemos en el sentido de literal y también en el sentido metafórico de dar nuestro tiempo, ¿no? Por los demás. Sí, porque todo el tiempo que tú tienes es tu vida. Así es. Sí, digo, también la razón el objetivo, ¿no? de esta época es, y más con esta tecnología, con estas redes sociales, son los likes, ¿no? No, ese es el objetivo de tu existencia en una red social, muchas veces, no del todo, no podemos generalizar, no hemos generalizado nada de esto que estamos hablando, y de hecho hemos reconocido que mucho de este pensamiento está inmerso dentro de las iglesias, dentro de nosotros. Yo te venía diciendo en el camino, yo me di cuenta hasta hace unos meses que mi forma de pensar en ciertos temas era completamente posmoderna, ¿no? Veníamos hablando de la democracia. Sí, de la democracia. Yo escuché ahí algún comentario alguna vez, ¿no? de las implicaciones negativas de la democracia, ¿no? Y yo decía, ¿cómo vas a hablar mal de la democracia? En contra de importantísimo, ¿no? Bueno, bajo ciertos matices te das cuenta que bueno, tiene sus partes negativas la democracia. Claro, por supuesto. Entonces, pero bueno, para no desviarnos de este tema, ¿no? El punto central de este comentario es ese, ¿no? Los objetivos, el objetivo en esta época moderna, en las redes sociales, es pues sí exaltar el yo, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Exaltar lo que yo soy por encima de los demás, incluso de una manera sutil, ¿no? Porque se disfraza, como tú dices, de amistad, se disfraza como de aceptación hacia los demás, pero realmente... Bueno, inclusive en estos grandes movimientos, ¿no? Sí. Que aparentemente son para una causa social y que tú te das cuenta que realmente lo que quieren es estar a la moda, salir en la tele y ser aceptados. Sí, ser famosos. Ser famosos, exactamente, por una cuestión narcisista. Sí, tuve tantos likes, ¿no? Compartieron mi foto tantas veces, estos filtros me hacen ver mucho mejor. Además, lo otro que es interesante es cómo esta ideología neoliberal, o sea, toda la cuestión del capitalismo, utiliza y se aprovecha de todo esto, pues justamente para que te vuelvas... Para hacer más dinero. Claro, para hacer más dinero y para que te vuelvas una persona objeto de consumo y de mercadotecnia, un consumista desmoderado. Totalmente. Que lo único que busca es satisfacer ese yo, pero además es bien interesante porque esa satisfacción viene de una satisfacción impuesta por ese mismo régimen. Es decir, para que tú seas exitoso, tienes que hacer esto. Y entonces tú, por tu yo, por tu narcisismo, vas y haces eso que te dicen que te va a hacer exitoso. Entonces es un proceso ahí medio complejo, pero muy interesante porque es toda una trampa, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y de ahí, bueno, generamos la otra característica que es el emocionalismo contra el racionalismo, y eso, híjole, es algo de suma importancia. Bastante. Mientras que la razón en la época moderna era la base, ahora es los sentimientos, las emociones. Hoy en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la iglesia, en todas las áreas, el ser humano está más emergido en las emociones que en la razón. Así es. Y ellos tienen como primer punto lo que yo siento, lo que yo creo en mi sentimiento, que lo que es la razón. Y ese es un problema, porque eso nos puede llevar a una sociedad totalmente que ahorita, en la época que estamos viviendo, o en este tiempo de la pandemia, que es una crisis sanitaria a nivel mundial, los sentimientos, la gente que está envuelta en ese posmodernismo emocionalista, pues se viene abajo. Sí, claro. Y no en la razón, claro, ¿no? Sí, y de hecho es parte de esto mismo, ¿no? O sea, es la desconfianza en la razón, ¿no? Como el gran relato, y entonces en la entronización de lo emotivo. Sí. Pero, digo, no es tampoco negar, como hemos estado mencionando, que el ser humano no tenga emociones y tenga razón. Claro. Simplemente es que debe haber un equilibrio entre ambas, ¿no? Y de repente aquí es la emoción exaltada, es nuevamente el pequeño relato exaltado, ¿no? Y entonces la razón abajo, ¿no? Y entonces tú puedes ver entonces en esta época cosas verdaderamente absurdas, o sea, que van justo en contra de la lógica misma. Del sentido común. Del sentido común y simplemente por emoción. O sea, simplemente porque
tú persigue tus sentimientos. Frases, ¿no? Como tú mereces lo que deseas. Exacto. ¿No? Uh-huh. Que te dan un mensaje de que, ok, yo deseo tal cosa, aunque este deseo no sea a lo mejor moralmente correcto, tú mereces lo que deseas. Y todos tienen que hacer lo posible para que tú obtengas eso que tú deseas. No importa lo que sea, ¿eh? No importa lo que tú desees, tú lo mereces. Claro. Se deja ese mensaje. Sí, y digo, al final de cuentas, si uno deja que su vida sea regida o capitaneada por la emoción, pues se va a dar muy buenos topes, ¿no? Por ahí, porque efectivamente la razón, como explicábamos en los podcasts anteriores sobre lógica, cumple toda una función con respecto a darle coherencia a nuestra realidad, ¿no? A mí me gustó mucho la vez que te escuchamos predicar justamente sobre posmodernidad, cuando tocaste este punto, Omar. Tú hablabas, inclusive hablando del ámbito cristiano, de que como muchas veces aún el cristiano se guía por esa emotividad, ¿no? Es decir, si yo voy a un culto donde la alabanza está súper padre, así bien movida, un equipazo, un hay sonidazo, muy buen ambiente, ¿no? Hay así muy buen ambiente y todo. Entonces ahí hubo la unción, la presencia, ¿no? Ahí hubo la presencia, ¿no? Y si tú vas a otro lugar donde a lo mejor no tienen a lo mejor tanto desarrollo, inclusive técnico, vamos a decirle así, entonces estuvo muy aguado. Hoy Dios no se movió. Exactamente. ¿No? Hoy Dios no terrible, se manifestó. Qué ¿no? delicado. Y lo mismo en la predicación, ¿no? O sea, si el predicador no me hizo llorar, ¿no? O no mandó un mensaje que emotivamente me hiciera responder, entonces no fue una buena predicación. Entonces, sin dejar a un lado la parte emotiva, ¿no? Yo no niego que, por ejemplo, en la alabanza uno también tiene emociones y qué bueno que las tengamos, ¿no? Y que en algún momento uno puede llorar, levantar las manos, danzar, no sé, todo este tipo de cosas. Dios puso las emociones. Lo que debe de regir nuestro culto es el entendimiento. Así es lo que decía Pablo, ¿no? Lo que decía Pablo. Y además, tú entender lo que estás cantando. No es nada más de que, está bien movida la canción. No sé, son ejemplos, ¿no? Claro, es decir, que lo que yo estoy entonando, lo que yo estoy diciendo es con completo entendimiento de que esa es una verdad. Así es. Y digo, es un claro ejemplo de cosas que suceden aún hablando dentro de nuestra cosmovisión, ¿no? De nuestra y está bien centrar el comentario hacia este ámbito cristiano, porque es bien importante hacer esos comentarios que incluso podrían ser calificados como también críticas sin sentido, a lo mejor, no sé, pero sí es importante que nosotros como cristianos tengamos ese cuidado especial en ese tipo de cosas en esta época en donde esa forma de pensar está coludida. He visto, he estado en iglesias en donde lo que vas a ver es más un espectáculo de luces, de sonido, de cosas así, y donde el mensaje, donde sales contento en ese momento porque dices, órale, estuvo padre, sonó padrísimo, sus equipos increíbles, sus músicos impecables, todo. Pero no te deja nada. Sí, ¿no? O inclusive, perdón que te interrumpa pensando en esto, por ejemplo, en la predicación, que el predicador haya dicho lo que tú querías escuchar y no lo que dice la Biblia, por ejemplo, no el contenido de verdad. Y entonces tú te vas a una iglesia donde se predique ahora sí que la corriente que te conviene más o que tú prefieres escuchar para llevar la vida que tú quieres, y en donde haya una alabanza pues sí, que te haga sentir emoción y donde toquen súper bien, y no te haces a un lado el logos, ¿no? O la razón de ese culto racional y entendido al que pertenece. Sí, o líderes siendo más estrellas de las redes sociales, ¿no? La verdad es que yo lo digo con tristeza, de verdad, ¿no? Lo digo con tristeza, escuchar a algunas personas, incluso conocidos, que están a cargo de ciertas iglesias, en donde escuchas más un show de stand-up que la verdad un mensaje claro, que sea objetivo, que sea conciso y apegado a la verdad, ¿no? de Dios. Y sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En cuanto a las posiciones que tenemos en la iglesia, no caer en este tipo de cuestiones, ¿no? Y también ustedes que nos están escuchando, hay que saber diferenciar, hay que poner mucha atención en todo esto, ¿no? Si estás tú en una iglesia, es difícil el comentario porque no queremos hablar mal de ninguna iglesia, ¿no? Sin embargo, sí los invitamos a que tengan ese cuidado, a que sean es necesario, ¿no? El comentario. Lo que comentábamos. Sea lo que vas a discernir. Exactamente, saber esa palabra discernir
si la iglesia donde está se rige en la Exacto. verdad absoluta o se rige más en la sensacionalismo, Exacto, en la emociones. sensación, en los Ajá. sentimientos, Sí, la en lo que emotividad, te deja, ¿no? Exactamente, Uh-huh. sí. Fíjense, tomando en cuenta este verso, rápidamente dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí espíritu está con minúscula, aquí quiere decir que habla del espíritu del hombre. Uh-huh. Y aquí habla una relación en que tenemos que tener el equilibrio. Espíritu habla de las emociones, de levantar mis manos, de si estás con las lágrimas. Y uno puede estar llorando, conmovido, hincado, emocionado. emocionado. Uh-huh. Pero aplica y en verdad, que es trazando bien nuestra adoración, hacia quién estamos adorando, hacia quién estamos. Entonces, sí. Eso es bien importante. Hace ¿no? unos capítulos, Yerli nos comentaba justamente esta palabra, discernimiento, la raíz, ¿no? Uh-huh. Cómo viene, y viene de una raíz que habla sobre la razón y la lógica. Es decir, hay un discernimiento espiritual, pero que está regido sobre el entendimiento, sobre la razón, ¿no? Y no sobre la emotividad, nada más. Sí. Así es. Uh-huh. Sí, pues bueno, de ahí saltamos a lo que es el pluralismo contra el teísmo y el ateísmo, ¿no? O sea, en la época moderna o creías en un ser Sí, o supremo, eras creyente o no eras creyente. eras ateo, ¿no? Hoy en día, la gente quiere creer en algo subjetivo, en algo que no es tan objetivo en lo que él cree. Empezamos a ver que las creencias del posmodernismo se tornan irracionales muchas veces, ¿no? O sea, a veces como que le dan un sentido de culto a algo que es irracional, que a veces dices tú, pues, ¿cómo es posible, no? Que la gente pueda crear este tipo de miles de creencias o deidades, ¿no? Deidades, exactamente, o ponerle objeto de culto a tu mascota. A tu mascota, ¿no? Pues sí. Infinidad, sí, ¿no? hay una exaltación ahora sí que de la naturaleza, le voy a decir, y no es porque no sea importante, por sobre el hombre, ¿no? Inclusive, ¿no? Que es otro gran relato que mueve, ¿no? Ese tema... y ahorita que decías tomar también esa parte de ir en contra, inclusive, yo así lo veo, porque el gran relato del occidente es la cristiandad. Sí. Entonces, sí puede la gente posmoderna tener una creencia, que ya platicamos también sobre cómo hay una lógica interna incoherente en este tipo de creencias, pero sí se atreven a creer en algo mientras no sea cristianismo. Sí, el Pachamama, entonces, la madre naturaleza. Tú vuelves a ver en esta época a budistas, a hinduistas, digo, inclusive hasta en nuestro país, ¿no? Yo tengo conocidos, amigos que creen en este tipo de cosas, en la madre naturaleza o en los chakras o este tipo de pensamiento mágico religioso. Sí. Y se acepta, pero se acepta justamente como la exaltación, igual lo mismo, de ese pequeño relato, ¿no? Y pasa lo mismo en esto que decíamos de los animales, por ejemplo, ¿no? Que ya vemos pues casi a los perros, a los gatos, sin decir que no son importantes, que uno puede tenerlo de mascotas, de que tiene que cuidarlos, pero pasan a una posición pues casi de humanos, ¿no? De hijos. Hay una entrevista, hay un video en internet, no recuerdo, creo que es bueno, les vamos les voy a pasar el dato a lo mejor en la descripción del video. Por cierto, perdón, una aclaración. La película a la que me refería el programa pasado se llama El que cambia los tiempos. Nada más para que quede dicho el nombre de la referencia que hacía de la película. Sí, perdón, Oli, te interrumpí, ibas a comentar algo justamente sobre esta relación animal o naturaleza con el hombre, ¿no? Pues más bien, ¿cómo ha cambiado la percepción o el valor humano entre la misma gente? Se les plantea una situación, el video lo encuentran como La Ilusión Atea, me parece. Creo que ese canal es el que tiene este otro video, esa es una buena referencia, de eso sí me acuerdo, el video lo pueden encontrar como La Ilusión Atea. En ese video obviamente hablan solamente de la cuestión de la creación y de por qué eres ateo, ¿no? Y se les hace entrevistas a diferentes personas. Me parece que en UCLA, en la Universidad de California, es en donde hacen ese tipo de preguntas. Creo que el otro también, y es a donde voy, en donde a los estudiantes, a los jóvenes, incluso maestros de la universidad, se les hace les pone un escenario, se les plantea un escenario en donde les dicen que si está en una alberca, en un lugar ahogándose tu mascota, tu perro o tu vecino al que más odias, ¿a quién rescatarías? Y la mayoría elige al perro. Ajá. La mayoría elige a su mascota. Y aún así le dice, bueno, ¿por qué pensaste? ¿Por qué lo dudaste?
Y dice, pues es que creo que está mal lo que voy a decir, pero sin duda elijo a la mascota. La pregunta es ¿por qué? La verdad es que es complicado. Yo honestamente he buscado esa respuesta porque no es una ni dos personas. Tú ves en redes sociales, yo tengo muchos amigos en donde exaltan al animal, en donde exaltan la cuestión de que rescataron a un gatito de no sé dónde. No está mal, no estoy diciendo que está mal, ojo, sí. Está bien, qué bueno, ¿no? Que lo hiciste, qué bueno que alguien se tocó el corazón para rescatar al animal, pero por el otro lado, no les cuesta ningún trabajo hablar de por ejemplo, el aborto, ¿no? En donde tiene valor. Ese saco de células que está ahí, que tiene la potencialidad de ser humano, no tiene valor. Pero al gato no lo toques. Y que además es un ser vivo, ¿no? El discurso siempre es, bueno, es que todavía no es persona. Bueno, incluso hasta concediendo eso, porque no lo concedo, ¿no? Como tú decías, bueno, es una persona en potencia y eso ya lo implica como persona, como tal. Claro. Pero lo interesante aquí es cómo a un ser vivo, como a un animal, como tú bien mencionas, sí hay toda esa como atención, ¿no? Sí. Toda esa exaltación. Sí. Y sin embargo, en el tema, por ejemplo, del aborto, pues no importa matar a un ser vivo, no importa, no hay... Precisamente por lo que decíamos hace rato, ¿no? Porque no te va a dar bienestar, entre comillas, a ti. Claro. Porque dejas de ser tú. Entonces se justifica de esa manera, ¿no? Y hay una trampa. Seguramente hablaremos y tendremos un podcast, aunque sea complicado, vamos a tener un podcast, yo voy a gestionar eso si tú quieres, pero en donde es interesante analizar todas estas cuestiones y esas trampas dialécticas y esas trampas en donde se le quita el valor al humano, en donde se le quita el valor a las personas, siendo lo más importante, ¿no? Digo, Jesús lo decía, ¿no? Lo importante son tus hermanos. Si tú amas a tu hermano, con eso cumples. Sí, amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es interesante ver cómo cómo poco a poco esta ideología está quitando esos valores, cómo está destrozando todo eso. Y además, yo también me iría al relato del Génesis, por ejemplo, ¿no? Que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, realmente el hombre tiene un lugar privilegiado por encima de la creación. Sí, somos administradores del planeta. Claro, y ese es otro gran relato en la época posmoderna que muere, ¿no? Es decir, ahora la entronización del pequeño relato es la naturaleza o la creación está al nivel o inclusive por encima del ser humano, ¿no? Diciendo somos el virus del planeta. Sin dejar de reconocer que el ser humano ha cometido errores garrafales que ha dañado la naturaleza, porque es una verdad, pero eso no significa que la naturaleza esté por encima y que el ser humano, como tú bien dices, sea, pues ahora sí que casi el ser más menospreciable del mundo, ¿no? Cuando pues toda esta obra fue hecha y creada para el hombre, ¿no? Y dice que somos la coronia de la creación. Y todo el sacrificio de nuestro Señor Jesús fue para el hombre, para nosotros, para las personas. Sí, así Muy es. bien. Sí. Pues bueno, de esta parte agregar lo siguiente, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte, ¿no? Hablando del pluralismo, de toda esta cuestión. Y en general serían como que las características más generales. Sí, claro. De una pueden subyacer más, ¿no? Sí. Sí, que digo, de manera general, lo que intentamos ver, porque cada uno de estos pequeños relatos o de esta exaltación de las víctimas podría tener su propio episodio, vamos a decirle así. Sí. Pero yo creo que lo importante aquí es poder entender en qué consiste la condición posmoderna, ¿no? Que es la muerte de las grandes verdades, ¿no? La exaltación del pequeño relato, en el sentido que tú quieras, la muerte de la razón, la exaltación de la emotividad, la muerte de la ciencia, por ejemplo, y la exaltación de la autopercepción, ¿no? O sea, ya no es lo que la verdad científica nos diga, sino lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo creo que la Tierra es plana y entonces es plana. Yo creo que soy un dálmata. Yo creo que soy una mujer siendo un hombre, entonces eso es lo que soy, ¿no? Y también la parte pues de la exaltación de las víctimas. Imagina si yo voy con esa idea a la Embajada de Estados Unidos a pedir una green card, ¿no? Diciendo yo me siento americano. Claro. ¿Sabes qué me van a decir? Sí, y hay ejemplos, hay muchos ejemplos de estos que llevan al absurdo esta lógica, ¿no? De decir, okay, yo me siento Napoleón, entonces pues soy el emperador de todo de toda Europa de ese tiempo, ¿no? Entonces, pues a ver, o sírvanme, ¿no? Pues yo me siento el presidente de Rusia, entonces pues ahora precisamente él decía, ¿no? Imagínate si se trata así a las víctimas de anorexia, imagínate, ellos se sienten,
aunque no lo sean, ellas se sienten gordas. Uh-huh. Si le dijeras, Sí. no, pues es que si tú te sientes así, está bien, no comas. No, Francamente, pues la llevas a la muerte. sí, Claro. sí, No, sí, no, sí. no es de esa manera. Se trata diciéndole, a ver, es que no es lo que tú crees, no eres lo que tú te autopercibes. Y se les da tratamiento con respecto a eso. No se les Sí. puede decir eso. Bueno, es que esa lógica se lleva a la parte de la autopercepción en cuestión de géneros principalmente, Uh-huh. diciendo yo soy lo que yo creo que soy, lo que yo, cómo me ¿Cómo me autopercibo. autopercibo? Y además, como dice Márquez en muchas de sus conferencias, el problema es que esto engendra además obligaciones jurídicas. Sí, Sí. Justamente yo iba a eso, ¿no? Yo creo que inclusive lo más peligroso, le voy a decir así, o lo más dañino que hace esta condición posmoderna, no es simplemente que el otro haga lo que quiera, ¿no? O se autoperciba, o se sienta lo Claro. que quiera, o simplemente se sienta en esa posición como de que los otros son los abanderados del mal y yo soy el bueno, ¿no? Sino que, y esto es una frase del filósofo Nicolás Gómez Dávila que a mí me parece muy interesante, dice, ya no les basta que toleremos o que aceptemos lo que quieren hacer con sus vidas, sino que además nos exigen Uh-huh. que toleremos lo que quieren hacer con las nuestras. Es decir, Uh-huh. y está relacionado con lo que decía ahorita Oliker, ¿no? Ya no es nada más de que él se siente un perro, ¿no? Y no tenemos problema con eso. Y ¿eh? ok, si alguien se quiere sentir perro, mujer, En verdad. avión o alguna otra cosa, está bien, ¿no? Es parte de, como decía Oli, de esa condición de libertad que cada persona posee. El problema es cuando quieren que tú participes de esa ficción o de esa mentira en la que ellos están creyendo, y además que en esta parte donde entra la política, ¿no? Lo políticamente correcto, además se establezca una norma jurídica o legal donde tú estés obligado a participar de esa ficción. Justamente ese era el problema con Jordan Peterson, ¿no? Que él decía, a ver, yo no le quiero hablar a un transexual como si fuera mujer porque es hombre. ¿Por qué me van a obligar a hablarle? Si él se quiere sentir mujer, está bien, yo no tengo problema con esa, es su vida, ¿no? Claro. Pero ¿por qué vienen a mi vida a decirme cómo tengo que hablar? ¿Cómo hablarle a un hombre que se siente mujer? O sea, me están obligando a participar de una ficción y además en una condición legal, porque esto es algo que se está volviendo dentro de un marco jurídico, pues una cuestión de legalidad, ¿no? Así es. Lo paradójico de esto, y creo que esto también es muy interesante que lo consideremos, es que en este marco del respeto y la tolerancia a la diversidad, que es una trampa, o sea, yo creo que el respeto, la tolerancia son valores, virtudes importantes que se tienen que desarrollar en la sociedad. El problema es que bajo este discurso, entonces, se vuelve a caer en un fundamentalismo donde tú tienes entonces que adherirte a esa forma, lo voy a decir así, posmoderna de pensar, o si no, tú estás mal. Entonces, aquí es donde entra la paradoja, ¿no? El que te habla de tolerancia a la diversidad es el primer intolerante con el que piensa diverso a él, ¿no? Entonces, pero inclusive hasta en un ámbito legal, ¿no? Ya escuchamos, ahorita está de moda lo del discurso de odio, ¿no? Es decir, el que no piensa igual que yo, porque básicamente es lo que dicen, el que no piensa igual que yo, entonces Claro. es porque me odia, Claro. es un intolerante. ¿Y por qué no aplicamos ese mismo criterio al revés? ¿No? Es decir, yo soy un intolerante al que piensa distinto a mí, ¿no? Es un tema interesante, pero a final de cuentas es una trampa lingüística, una falacia lógica, como ya lo explicamos en algún otro episodio, donde se agarra una verdad, como lo es la tolerancia, como es el respeto, para establecer, como la policía del pensamiento en el libro de 1984, en la mente de las personas, cómo tienen que pensar, ¿no? Es una inquisición a final de cuentas, ¿no? Es decir, ¿piensas igual que yo o tienes un castigo pues a nivel legal, ¿no? En estos tiempos pues era la muerte, ¿no? En este tiempo pues prisión o algún tipo de multa o no sé, algún tipo de... Sí, el ejemplo clásico de los pasteleros de Estados Unidos, ¿no? Que se negaron a hacer un pastel para una boda gay, por ejemplo, y la autoridad les canceló su negocio. Así es. Simplemente Entonces, por no, lo que estamos viendo es que la misma política en su corrección, ¿no? Lo que está haciendo entonces es obligándote a pensar de cierta forma. Correcto. Entonces ahí ya no hay una tolerancia hacia la diversidad o una tolerancia de doctrina, hay por una ejemplo. incongruencia grande. Y es muy incongruente porque estos grupos se abanderan como el sí a la tolerancia, no a la discriminación, y son los más intolerantes
Y no decimos que no exista esto también, ¿no? Porque sí, también, por supuesto, sí hay discriminación y sí hay intolerancia. Lo que pasa es que hay un uso exagerado de estos términos para alcanzar otros fines, ¿no? Claro. Y bueno, pues creo que ya tenemos suficiente para otro capítulo más. Lo que hemos tratado de hacer es mencionar las características o bueno, continuar, ¿no? Porque empezamos a hablar de las características de la posmodernidad. Creo que nos enfocamos un poquito a la cuestión cristiana, obviamente. Sí vimos algunas cuestiones que imperan dentro de las iglesias, obviamente también por fuera. Pero bueno, vamos a hacer un tercer capítulo, vamos a tener un tercer capítulo para seguir hablando de este tema. Les invitamos a que estén atentos a este último capítulo con el que concluimos este tema. Y pues bueno, no queda más que agradecer su atención, esperando que realmente esto sea de utilidad para todos ustedes. Agradezco, Noé, tu participación. Noé, de que es un gusto estar aquí, y también extiendo la invitación a los que nos están escuchando, porque este tercer episodio es muy importante que también lo puedan escuchar, porque hablando de nuestra cosmovisión cristiana, pues es toda esa apología que nosotros generamos desde nuestra postura, que de algún modo ya estamos hablando en este capítulo, ya hablamos como de unas críticas que pueden surgir hacia el posmodernismo, ¿no? Pero bueno, queremos centrarnos más en nuestra visión cristiana. Así es, bueno, gracias, Omar, también. Sí, no, pues igual invitar a aquellos que nos escuchan, vamos a entrar a lo que es un poco la defensa de nuestra fe en relación al posmodernismo. Y bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Es un gusto estar aquí contigo. Pues bien, muchas gracias a todos. Les invitamos nuevamente a que nos sigan en este capítulo que sigue. Estén pendientes a las publicaciones. Y bueno, nos despedimos no sin antes recordar que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.